Un episodio de los más aterradores, como se leyó en la prensa de la época, destapó literalmente una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, y que tuvo como protagonista a una mujer. Su nombre era Felicitas Sánchez Aguillón. La prensa la bautizó como la ogresa de la colonia Roma. También se leían titulares como la trituradora de angelitos y la descuartizadora de la colonia Roma. Felicitas Sánchez nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo. Felicitas Sánchez nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta, como el común denominador en los asesinos seriales. Desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. Felicitas estudia y se gradúa de enfermería. Comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz y a la par contrae matrimonio con un hombre de muy poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón en todas sus parejas. Con el paso del tiempo, Sánchez se convierte en una mujer obesa de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, basándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. Ellos se referían a ella como parece bruja, con los ojos saltones y más bien repugnante. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Entre ellos, su primer esposo, llamado Carlos Conde. Del matrimonio con Conde nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas. Así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Ella no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suena extraño, hasta donde se sabe, no asesinó a ninguno de sus hijos, pues las gemelas Conde Sánchez no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras la separación, la mujer emigra hacia la capital para establecerse en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca, número 9. Pronto estableció un negocio atendiendo partos en el lugar. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, atendía partos, pero comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Esto era por lo más extraño, ya que una mujer con alta capacidad adquisitiva recurriría a una partera en un barrio marginal para atenderse su embarazo.
Los vecinos empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, la mujer contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar. El negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos. Incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea que también fungió como clínica clandestina, a la que llamó La Quebrada. Posterior a su detención, los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada. No les daba de comer durante periodos considerables de tiempo. Los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y terminaba por envenenarlos. Ya que habían perecido, procedía a descuartizarlos. Se dice que en ocasiones lo llegó a hacer cuando todavía estaban vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez se tapó. En el primer piso del edificio había una tienda de abarrotes y el dueño, llamado Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y a 2 albañiles. Los albañiles tuvieron que levantar el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa, se encontraron con algo que despejó todas las dudas: un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa. Los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas y ropa de bebé, un cráneo al parecer de un infante y una gran cantidad de fotografías de niños. Se puede decir que para este tipo de personas son trofeos.
Es un comportamiento típico de los asesinos seriales, el coleccionar fetiches que se relacionan con su víctima. Ese mismo día se catea la miscelánea La Quebrada. Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relataba que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, no había denunciado. Y sí, era cómplice. Recibía una cuantiosa paga por destapar los caños, y aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto Covarrubias, alias el Beto o el Güero. Con este hombre, que también fue su cómplice, ella había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939. En una de sus confesiones de viva voz, decía: una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal y en lugar de ojos unas cuencas espantosas, y en la cabeza una especie de cuerno. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal, y él le amarró un alambre en el cuello. La prensa calculó que sus víctimas sumaban más de 100 niños, hasta el día del macabro hallazgo en la tienda de don Francisco Páez. No se sabe si fue idea de su abogado o de ella advertir al juez que revelaría los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar, si eso le permitía lograr una menor condena. El periódico se encargó de difundir la amenaza. En su titular, la descuartizadora denunciará a todas las señoras que la fueron a solicitar. El 26 de abril de 1941, Felicitas Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno considerado grave por la ley. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos de ese entonces para dejarla libre. Al mes siguiente, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel, luego de que las autoridades perdieron las pruebas en su contra, entre otras el cráneo hallado en la tubería. Se dice que el rechazo social la aisló por completo, y Felicitas se quitó la vida poco después. El 16 de julio de 1941, con una sobredosis. Falleció durante la madrugada en la casa que compartía con su amante mientras él dormía. Dejó 3 cartas póstumas, 2 dirigidas a sus abogados y una a su pareja, pero ninguna para una hija que había procreado con su amante y que al parecer terminó en un orfanato. El detective José Acosta, por su parte, dejó atrás aquel frustrante caso, ya que un año después encontró otro asesino serial mexicano, del cual te traeré el caso próximamente. Si te gustó este relato, suscríbete
y dale like. Recuerda que soy Dark Room.